Buenas tardes, de nuevo programa Calle Libertad, estamos con ustedes y hoy volvemos a la pintura, en este caso a la acuarela, y tenemos una invitada que es arquitecta, pero que lo dejó por la pintura, por la acuarela. Ella se llama María del Mar Robert. ¿Robert o Robert? Siempre he dicho yo Robert, porque mi padre decía Robert. Ah, y yo, sí. Vale, pues ya está. Pues entonces eso. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que solemos hacer es un poco la trayectoria del invitado, ¿no? Vale. Tú naciste en Cádiz. Soy gaditana. Gaditana. ¿En qué zona te moviste? Bueno, la casa de mi familia y donde yo he vivido siempre estaba en la Plaza de Minas, o sea que estaba en el Cogollito, un sitio muy bonito y muy agradable. Sí. ¿Y colegio? Yo estuve en Las Esclavas toda la vida. ¿En Las Esclavas? Soy niña de Las Esclavas. ¿Os recogían en un autobús quizás en aquella época? Bueno, cuando era pequeña, sí. Recuerdo que sí, ya después en bachillerato en el bus, ya iba yo en mi autobús de línea o andando. O andando, que también era un paseíto y bueno, y también se podía Yo iba al hacer. Columela y iba andando. Andando. Bueno. Muchos paseos al cabo ¿Tienes del día. buenos recuerdos, María del Mar, de aquello? Muy buenos recuerdos. Sí, ¿verdad? Sí. Yo tengo buenos recuerdos del colegio, de mis compañeras, en general, de todo. Yo en ese sentido no tengo ningún tipo de... ¿Os seguís viendo en algo? Sí, yo todavía tengo un grupo de amigas que somos básicamente, algunas hay que se incorporó después, pero básicamente del colegio. Y luego con el resto de la clase, porque entonces las clases no se mezclaban, éramos toda la vida la misma clase, pues todavía, tenemos contacto de vez en cuando y sobre todo muy buenos recuerdos y cariño unas por otras. Claro. Porque a veces me llega alguien que conoce, hace muy poco, una alumna mía, resulta que era compañera de carrera de una compañera mía del colegio, que no éramos íntimas, pero como que hablamos unas de otras con mucho cariño, porque al final son unos años bonitos. Claro, ¿no? Y además paseados amistad toda la y muchos vida, años, ¿no? muchos años, cuando el mundo era como que se ceñía más a tu entorno, ¿no? Claro. Que era lo que había y no había más. Pues sí. Bueno, estuviste hasta COU. COU lo hice en San Felipe, porque yo quería hacer arquitectura. Sí. Y entonces yo, que era una niña muy responsable, pues yo quería hacer un curso de COU en dibujo técnico como con un muy buen profesor. Y en San Felipe estaba un arquitecto que era un excelente profesor, y allí que me fui a hacer COU técnico con su dibujo técnico y con todos los avíos. Bien. José Ignacio Fernández Pujol, del que tengo Fernández también Pujol, muy buen recuerdo, un excelente profesor, claro que aparte de buen arquitecto. Un gran arquitecto, además. Es una familia de arquitectos, ¿no? Una familia de arquitectos. Sí. Y María del Mar, tú terminas y tú entonces, si me dices que en COU ya fuiste buscando ese arquitecto, ya estabas orientada a la arquitectura. ¿Desde cuándo? Pues quizá desde el bachillerato, cuando ya empiezas a plantearte, porque claro, estamos hablando de una época en la que a mí pintar siempre me ha encantado, pero pintar entonces no era un trabajo. Claro. Yo además sacaba muy buenas notas, a mí los estudios se me daban muy bien y yo era como muy responsable, entonces la parte artística, creativa de la arquitectura me atraía mucho, y luego la técnica, a mí siempre me han encantado también todas las asignaturas, las matemáticas, la física, todo eso me gusta y me sigue gustando. Entonces me pareció como que arquitectura era como la carrera, y allí que me fui. En mi nota que me mandaste venía que tu padre es ingeniero naval. Y tu madre... Y mi madre no profesional, pero sí que, practica muchas disciplinas artísticas, ha hecho escultura, pintura, o sea, yo me he movido en un ambiente artístico. Y cultural siempre en mi casa. Sí, porque además la arquitectura tiene una parte creativa tremenda y de arte, ¿no? Y la arquitectura, yo digo siempre, es la única carrera, por lo menos tal y como yo la estudié, ahora es verdad que las cosas han cambiado, pero es la única, y aún así, la única carrera técnica y humanística que existe. Sí, es verdad. Entonces todos los arquitectos tenemos ahí un ramalazo de arte, y la cultura nos atrae mucho, entonces tenemos como esa doble... ¿Estuviste en Sevilla? En Sevilla. En Reina Mercedes, ¿no? En la escuela de Reina Mercedes, sí, Reina señor. Mercedes, muchos años, no te voy a decir cuánto. Mucho, porque una carrera que se sabía cuando se empezaba, pero no cuando se acababa. Claro. Muy larga. Yo me acuerdo de algunos compañeros que estudiaban y estaban conmigo en Sevilla, y era la resistencia de materiales, ¿no? Era algo... Había varias. Resistencia de materiales era estructura, horroroso. Las técnicas, los proyectos, pues también. Matemáticas, mucha física. Una carrera muy dura, muy larga y con mucho... y muy...
Sacrificada. Sacrificada. Muy sacrificada. ¿Qué tal aquellos años? Yo lo recuerdo también con cariño, lo que pasa que ahora con la distancia, o sea, recuerdo con mucho cariño a mis compañeros sobre todo. Sí. La escuela, no con tanto cariño. Bueno, ahí he pasado muy buenos ratos, pero también lo he pasado muy mal, como todos tenemos, todos los arquitectos de mi quinta tenemos cierto traumita con la escuela y tal. Sí. Pero bueno, fueron unos años muy bonitos y además no los puedes evaluar ahora con la mentalidad que tengo ahora, que ya he vivido otras cosas. Sí creo que fue un esfuerzo muy grande y muy necesario, pero es que la carrera estaba planteada así, porque al final tampoco aprendías tanto para la cantidad de horas que se le echaban, ¿sabes? No era, pero bueno, las cosas eran así. Eran así. Y ya está, si querías ser arquitecto eso es lo que había y ya está. Claro. Finalmente lo consigues. Lo consigo. Y trabajas unos años de arquitecta. 15 años he trabajado como arquitecta. ¿Dónde del Mar? Pues yo siempre me he movido en el ámbito de la vivienda pública y la rehabilitación. Al principio sí que trabajaba por libre, pero luego pronto empecé a trabajar para la Junta de Andalucía en proyectos de rehabilitación de cascos históricos, que era una cosa que a mí me gustaba muchísimo. ¿En Cádiz también? Estuve en varios sitios. En Cádiz fue el último sitio en el que estuve, pero en distintos cascos históricos. Al final ya, cascos, al final ya mi última etapa fue en la oficina del casco histórico de Cádiz, donde también tengo compañeros a los que quiero mucho. Claro. ¿Y cómo te planteas cuándo y por qué? ¿Y cómo te planteas el decir, bueno, esto es una etapa que ha terminado ya y voy a emprender un camino ciertamente arriesgado, que era el taller de pintura, etcétera? ¿Cómo se da ese paso? Bueno, las cosas nunca tienen una única causa. En el momento en que yo empiezo a planteármelo, ya el trabajo no respondía a lo que yo quería hacer, cambiaron muchas cosas, había un tema de crisis económica muy potente en la administración, bueno, había muchas circunstancias, ¿no? Muchas circunstancias que ya hacían que el trabajo que yo hacía no era como yo quería. Y luego a nivel personal pues también todo iba cambiando. Yo había sido madre, ya estaba saliendo de la etapa dura de la crianza y ya tenía yo como más espacio para pensar cosas. Entonces yo creo que va todo un poco de la mano. Vale. Circunstancias personales, circunstancias profesionales y que uno va evolucionando y cambiando. Y ya el panorama que yo tenía por delante allí, yo sabía que a mí no me iba a hacer feliz, me iba a costar mucho seguir ahí, ¿no? A pesar de que tenía muchas ventajas, porque bueno, estaba fija. Bueno, fija no, pero ahí siguen mis compañeros, o sea, quiero decir, tenías un sueldo fijo, un sueldo estable, o sea, unas buenas condiciones, yo no he tenido ningún problema ni con bajas maternales, o sea, en ese sentido, muy bien todo. Pero a mí ya el cuerpo me pedía otra cosa. Era como, había una cosa ahí, el tema del arte. Además, tú siempre habías pintado, ¿no? Siempre. Lo que pasa que he pintado de manera intermitente, por trabajo, carrera, hijos, en fin. ¿Cuándo empiezas tú en realidad? ¿Siempre acuarela o también...? No, yo dibujaba. Y a mí la acuarela, yo de hecho en la escuela, cuando nos enseñaban, en primero sobre todo, que teníamos que dibujar en la calle, alzados y tal, nos enseñaban, yo recuerdo que nos enseñaban los levantamientos y los trabajos de la Escuela de Madrid, que en ese momento en la Escuela de Madrid había una cátedra que era muy buena en temas de representación gráfica arquitectónica y hacían unas cosas, unas acuarelas maravillosas. Y yo aquello flipaba, yo pensaba que eso era... No sé, que tenías que estar tocado por un don divino y que la acuarela era complicadísima y que eso yo jamás lo podría hacer. A mí siempre me ha atraído mucho porque además de hecho los arquitectos tenemos mucha atracción por la acuarela porque yo creo que comparte muchos procesos similares a la arquitectura, ¿no? Al planteamiento, quiero decir, de la arquitectura. Y ya un poco más adelante, cuando ya... no, fue antes incluso de ser madre, ya empecé yo a pintar acuarela un poquito más, de una manera un poco torpe. Porque ni había tanta información como ahora, ni había tanta gente a la que preguntar como ahora, ni nada. Pero sí recuerdo un punto de inflexión que me hizo como empezar a mejorar, y es que, te estoy hablando del año quizá, año 2000 o por ahí, en internet encontré un foro, que eso es ya una cosa muy antigua. Sí, pero en ese momento no era la cosa más puntera del mundo. Un foro de acuarelistas hispanohablantes.
Y allí subíamos, éramos casi todos aficionados de distintos niveles, unos más aficionados, otros menos, pero todo el mundo subía ahí sus acuarelas y los demás le ayudaban, le comentaban de una manera muy, muy sana, muy natural, y yo ahí hice amigos que todavía mantengo. ¿Y aprendiste? Y ahí aprendí mucho. Y empecé a desbloquear cosas. Y ya empecé a pintar con un poquito de más soltura. Porque claro, sobre todo porque estaba viendo muchas acuarelas. Claro. De mayor o menor calidad, pero estaba viendo mucha gente pintar, que eso es muy importante. ¿Y directamente nunca has tenido alguien in situ, en presente? Mira, yo solo estuve, creo que fueron un par de meses, porque además tampoco podía, yo estaba estudiando, en Sevilla no podía, yo estaba estudiando hasta arriba, cuando terminé pues yo lo que quería era trabajar, porque ya tenía una edad, ¿no? Solo creo que estuve un par de meses en el estudio de Gracia Gavira, que es acuarelista también, pero un par de meses, muy poquito tiempo. Ya luego todo por mi cuenta, mirando cosas, aprendiendo eso. Y leyendo mucho, y practicando, claro, si es que al final es que no hay más que mancharse las manos y manchar papeles. Eso fue, estamos hablando de hace 20 y tantos años, 20 y muchos años. ¿Y ya? Pero ahí ya, luego ya fui madre, esa etapa pues ahí fue hace muy poquito. Y sí que recuerdo que hubo un punto de inflexión ahí, ¿no? Año 2012, es que recuerdo algunas fechas como muy clave, ¿no? Cuando hay cosas importantes. En el año 2012, ese verano, que ya mis hijos ya eran un poquito más mayores y yo tenía unas ganas de pintar que me moría, pues... Y fue un verano en el que me apunté a 3 cursos de pintura aquí en Cádiz, 3 en un verano, que eso era para mí una cosa como impensable, ¿no? Y ahí pues empecé como a avivar ese fuego. Claro. Y contacté con gente con la que luego hicimos grupos de dibujo urbano, o sea, empecé ya como a buscar maneras de tener como más presente el dibujo y la pintura en mi vida, y practicando la acuarela. Eso fue el año 2012, y en 2014 fue cuando dije, hasta aquí llegué. ¿Y el 2014 qué haces? Bueno, ¿ya vivías en San Fernando? Sí, ya vivía en San Fernando. Yo vivía en San Fernando desde el año 2000 aproximadamente. Sí, entonces ya decides abrir un taller o algo así, ¿no? Bueno, yo primero me planteé qué voy a hacer con mi vida. O sea, yo sabía lo que quería hacer, yo quería pintar y enseñar lo que... Vale. Pero, vale, o sea, qué bonito es eso, ¿no? Sí. Pero ahora eso hay que tangibilizarlo. Claro. Y hay que... concretarlo, ¿no? Concretarlo y ver, porque yo necesitaba trabajar para vivir, o sea, quiero decir, no... Y bueno, estuve unos meses un poco ordenando mis ideas y viendo de pronto como ahora ya no soy lo que era antes, ahora que soy. y bueno, y las cosas, cuando uno está donde tiene que estar, tienden a surgir. Y empezaron a surgirme oportunidades que me fueron dando como seguridad en esto que para mí era nuevo, porque yo empezaba desde cero. Yo además, como técnica que soy, para mí la formación es muy importante, y yo me estaba metiendo en un campo para el que yo no tenía formación. O sea, para mí eso también ha sido Has ido aprendiendo además conforme... Claro, y aprendiendo, pero con responsabilidad, porque digo, bueno, si yo quiero enseñar algo tengo que saberlo antes muy bien, ¿no? Porque, en fin, la mente técnica funciona de esa manera. Entonces empecé pues eso, a ordenar mi cabeza, a ordenar mi vida, a darle forma de actividad laboral a todo eso. Y al año sí que también apareció un espacio muy cerca de mi casa, tal y como yo lo quería, de una manera también muy casual, pero muy afortunada. Y ahí es donde tengo el taller ahora. Y empezaste y ya, bueno, aquello ha ido... Sí, empecé con clases primero con niños, luego incorporé clases de adultos poco a poco, y la verdad es que tuve la suerte de que funcionó bien desde el principio. Mira. Funcionó bien desde el principio. Y nada, eso poco a poco ha ido creciendo bien, y he ido abriendo otras ideas, porque eso, María del Mar, porque tú ahora enseñas, a ti te gusta la enseñanza, transmitir, que los demás puedan ayudarlos a que puedan construir sus propias ideas de belleza y todo eso. Pero aparte tú creas tus propias, o más que nada te centras en la enseñanza. No, yo mi trabajo ha sido siempre pintar y ayudar a pintar, las dos cosas. Sí. Tenía encargos, ya he tenido yo encargos de antes, entonces poco a poco a eso, bueno, claro, cuando tú te pones ahí y ya hablas y te anuncias y tal, pues empieza a surgir cosas, y una cosa lleva a la otra. No se puede uno estar quieto, porque no es a ver lo que me va llegando, pero si trabajas un poco, al final van llegando. Entonces, ¿sobre todo encargos?
Sí, sobre todo encargo. También hago cosas por mi cuenta, pero a mí es que pintar de encargo es un reto, ¿no? me gusta. Yo creo, gusta? yo lo atribuyo a que, bueno, al final mi formación es de arquitecta y un arquitecto trabaja Claro, de encargo, entonces yo estoy acostumbrada a tener como condiciones de contorno que le llamo yo, claro. y me supone, y me parece retador, ¿sabes? Claro. Siempre me ha gustado mucho el retrato y he tenido muchos encargos y sigo teniendo muchos encargos de retrato, entonces bueno, a mí me gusta. Acuarela, ¿no? Estamos Acuarela. hablando. Bueno, el retrato, Solamente. el lienzo y acuarela, ¿cuáles son las diferencias? Es algo, es Bueno, uno la más técnica complicado. de acuarela es distinta, entonces pues nada, se trata ¿Se de... puede hablar de algo más complicado que lo otro? Yo creo que... Yo Vale. siempre digo que hacer bien cualquier cosa es difícil. Sí. Entonces me dice muchas alumnas, ay, es que la acuarela, yo vengo a aprender acuarela, pero es que acuarela es muy difícil. Digo, pues también es difícil hacer óleo bien. Claro. O sea, también es difícil hacer un dibujo bonito y en condiciones. Entonces al final es cuestión de entender la técnica y utilizarla a tu favor, ¿no? Claro. Creo. María del Mar, ¿necesitas dibujar bien para ser acuarelista? Yo creo que el dibujo siempre es una ayuda. Es una ayuda, para mí al principio fue un cierto hándicap para el tipo de acuarela que yo quería hacer, porque el dibujo para mí es mi lenguaje nativo, es muy natural. Entonces yo dibujaba con facilidad y yo tendía a rellenar de color lo que dibujaba. Y ese no era el tipo de acuarela que yo quería hacer. Yo lo que quiero es que el agua fluya y que el agua construya formas y que sea el agua y el color quien le dé volumen a la imagen. O sea, que tú en principio no dibujas. Sí, dibujo. Sí dibujas, ¿no? Dibujo. Lo Pero que pasa luego... es que dibujo solo lo que necesito para saber dónde voy a poner el pincel después. Vale. Solo eso. Un retrato, para mí hay que dibujarlo con más precisión, claro, porque ahí el parecido es muy relevante, ¿no? Claro. Pero si es otro tipo de cosa que tengo ya más interiorizada, ¿no? Pues a lo mejor no tengo que dibujar tanto. Cuando es un tema que para mí es muy ajeno, ya no sé, he pintado ya muchas cosas, ¿no? Pues quizás tengo que dibujar, pero dibujar, para mí, dentro de la acuarela, dibujar es dar un poco como, no el contorno de la acuarela, sino la estructura de la acuarela, las líneas que me van a marcar por dónde va a ir el pincel sin que lo limiten. Sí. A lo mejor te voy a preguntar una barbaridad, pero la acuarela en los museos hay menos, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que la acuarela está viviendo de unos años para acá como un repunte, porque siempre cuando yo estaba en el foro, en aquellos tiempos, la acuarela era como una técnica menor, y porque tradicionalmente yo creo, no soy una erudita del tema ni mucho menos, pero tradicionalmente los pintores clásicos la han utilizado sobre todo para el tema boceto, apunte. Sí. Bueno, salvo Turner, que ahí ya me pongo yo de rodillas y beso el suelo que pisó. Pero luego también, yo creo que también tiene que ver con el soporte, que es un soporte más delicado, con menos peso que un lienzo, ¿no? Que es algo, el óleo tiene mucha materia, ¿no? La acuarela es un velo de color y encima el medio que sirve para conducir ese color luego desaparece, además, que es el agua. El agua, claro. Y solo queda la huella. Entonces, el papel es un papelito. Sí. Y el otro es un cuadro. Ya. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, aunque ahora hay, de unos años para acá, yo lo he visto, ¿no? Y hay como muy buenísimos acuarelistas haciendo pintura, acuarela contemporánea de un nivel bestial, en los concursos de pintura también hay mucha acuarela, en fin, ahora yo creo que es una técnica a la altura de cualquiera, aunque siempre todo el mundo ha entendido que es una técnica muy difícil, pero... Porque lo es. Estaba poco valorada quizá, ¿no? Pero... a mí me da igual, no sé, la acuarela para mí es algo que me gusta tanto y que es como tan natural a mí y creo que hay ahí tanto camino que recorrer todavía. Bueno, lo que decías tú antes, lo difícil es hacer algo bueno, lo difícil es hacer algo con cualquier... Con un lápiz, vamos, también es difícil hacer un buen dibujo, o sea, hay que... Y contar algo, ¿no?, sobre todo. Tú vas a una ciudad y vas a los museos a ver... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, si hay algún museo interesante, a mí siempre hay... Los museos me encantan, los mercados me encantan. Sí, y también, los cementerios también me gustan. Sí, los cementerios. Es que además ahí hay mucho. Sí, a mí me gusta. Sí, y bueno, es que yo realmente tengo que confesar que no sé de acuarelista. Bueno, a mí me gusta el arte en general. Sí. O sea, y que yo creo que la acuarela es un medio al servicio del que pinta, y el buen arte no tiene
que ver con la técnica, sino con lo que se cuenta. Es que te iba a preguntar por pintores que te encantan, Bueno, o guías tuyos, o que te hayan inspirado. Yo veo mucha acuarela, pero a mí me encanta, bueno, voy a hablar de la época del arte que a mí más me gusta y más me fascina, el arte moderno. Sí. A mí me encanta Paul Klee, que tiene unas acuarelas increíbles, es verdad, preciosas, sí, de una geometría, una delicadeza brutales, y a nivel de acuarela me encanta Turner, que me parece que alguien que se adelantó muchas décadas a lo que se hacía. Yo, María del Mar, acabo de llegar de Toledo y vengo un poco... ¿Tú conoces Toledo? Sí, Toledo. Porque hace bueno, mucho que fui. La catedral solo tiene un museo de pintura, porque hay Caravaggio, hay Goya, hay Greco, yo qué sé, es una ciudad espectacular. Hace mucho que no y no sé, bueno, te iba a preguntar pintores también, además de la acuarela, si hay pintores que te inspiran en tu... Pintores en general, que te inspira, me has dicho Paul Klee, sí, me has dicho pero no Turner. Sí, pero yo veo acuarela para ir, y veo arte para ir cogiendo cosas. Vale. No tanto como para... inspirarte en esa persona, ¿eh? Sí, podríamos decir que sí. No sé, ahí hay mucha inspiración, y no solo de pintura, sino de otras disciplinas. A mí me encanta la ilustración. Vale. A mí me encanta el diseño gráfico. Y la música te puede inspirar también, ¿no? También. Aunque a mí me gusta pintar en silencio. Sí, ¿no? Sí, yo prefiero pintar en silencio. ¿Sí? Y el silencio es una cosa que valoro mucho y que me gusta. Sí. ¿Tu estudio es el mismo sitio del taller de tu...? Sí, ¿verdad? Ahí lo tengo todo. ¿Qué sería? ¿Dónde estaría? ¿Tiene luz? ¿No tiene luz? Sí, es un sitio, tiene una luz, unos ventanales enormes, sí, ¿no? Una luz de norte estupenda, que es muy uniforme y muy poco directa, y una luz muy bonita. Tengo muchas plantas, a mí me encantan las plantas. Todos los espacios que han estado bajo mi jurisdicción siempre han tenido plantas porque me gustan mucho. Vale. Y bueno, y es el mismo sitio donde pinto, el mismo sitio en el que doy clase. Yo monto y desmonto mis tiestos, tengo una zona un poco más reservada, pero no tengo problema en compartir espacio con eso. Muy bien. Vale, hermano, me dicen que es que ya hemos terminado. Se acabó, o sea bueno, que pues lo tenemos que dejar, y bueno, me ha encantado charlar contigo este ratito. A mí también, muchas gracias. Y aprender mucho. Bueno, y bueno, pues nada, que hasta siempre. Pues nada, para cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes, muchas gracias por estar ahí, y hasta el próximo programa. Buenas tardes.